Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos aquí por Punto de Partida por la 1210 AM Radio El Libertador, hoy con una nueva columna de literatura para viajar lejos en nuestra tercera temporada. Como siempre, las vías de comunicación las voy a hacer hasta el cansancio, hasta que se la aprendan de memoria y se aprendan el versito de memoria. Radio El Libertador nos busca, o El Libertador Vergara, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y tengan paciencia cuando a veces nos contestamos rápido. Pero bueno, estamos ahí presentes y ahí pueden encontrar todos nuestros materiales. No solamente para viajar lejos, las columnas de literatura, las columnas especiales que tenemos, también las entrevistas. Bueno, mucho material que se va sumando a lo que tenemos allí en los podcasts de Radio Libertador y de Punto de Partida. Ya lo anuncié, María García Marichal está con nosotros para viajar lejos. Qué gusto, qué placer. Muchas gracias por este espacio. Un saludo grande a la audiencia. Libertador Vergara, Radio Libertador. Yo ya me lo sé de memoria. Bueno, que este año no bajan las restricciones, hay más presencialidad. Vamos a ver si podemos hacer algo por ahí por Vergara en algún momento. Tenemos el deseo y las ganas de hacerlo. Sí, lugar que amo. Y planificado. Planificado desde ese tiempo. Ir y bueno, juntarnos con la gente del municipio, también de la intendencia, y poder hacer algunas charlas. Las escuelas. Y las escuelas. Ay, poder visitar algunas escuelas. Sí. Sí. Divina. Me encanta. Ojalá que podamos hacerlo y también llegar al Oro, llegar a los distintos lugares, Rincón. Llegar a distintas localidades que están ahí alrededor de Vergara, Yaguarón, Río Branco, perdón, que también Precioso nos escuchan. lugar. Así que bueno. Yo ya tengo la valija pronta. Entonces avísenme, yo salgo. Sí, que tenemos la valija pronta y vino la pandemia, así que claro, nos arruinó todo. Pero igual la dejamos pronta, la miramos y siempre está ahí. Sí, bueno, y de Vergara, de Rincón, El Oro, 33, nos vamos a ir para la Grecia. Y como siempre digo, a veces es no solamente geográficamente, sino también en el tiempo. Viajamos en el tiempo. Eso, amigos nuestros, es algo maravilloso porque podemos viajar y la lectura tiene eso. ¿Sí? Es la literatura, tiene eso. Uno puede viajar en el espacio, pero también en el tiempo. Y sí, nos vamos a la antigua Grecia, a la antigua Grecia. Y vamos a hablar de Safo. Safo de Mitilene. No la conozco, no sé si es muy conocida, nunca la había escuchado. Mira, por ejemplo, el verso sáfico o la versificación sáfica, que vas a, por ejemplo, cuando cualquier libro de versificación o poesía tiene que ver con esta poeta, que murió muy joven, era una jovencita cuando murió, pero que escribió mucho. Por supuesto que desde tan lejos lo que hay son fragmentos. Claro. Se dice que escribió 9 libros aproximadamente. Safo de Mitilene o Safo de Lesbos, porque Mitilene está en la isla de Lesbos, que está en las islas Cícladas del mar Egeo, allí en el sureste de Grecia. Safo de Lesbos, que fue la primera poeta occidental, es decir, la primera poeta occidental de la que se conoce, porque vos te acordás que habíamos hablado de Enduana, ¿no? Que era mesopotámica, ella era de las primeras ciudades de la Mesopotamia. Sí, cerca de Babilonia. Exactamente, próxima a Ur, de Uruk. Fue la primera poeta que le cantó a las musas, de las que vamos a hablar justamente, a las musas, que eran quienes inspiraban a los artistas, según los griegos, a las mujeres y a lo divino. Es decir, estamos hablando de una mujer que se elevó para escribir su poesía y que incluso también ingresó dentro de su más profundo sentimiento para escribir cosas que sentía.
Es muy llamativo, estamos hablando de Grecia antigua, ¿no? Sí. Estamos hablando de una mujer que nació en Mitilene, en la isla de Lesbos, en el mar Egeo, aproximadamente en el 630 a.C. Y habría muerto en el 610, o sea, estamos hablando de una chica, una jovencita, ¿no? Sí. De 20 años. Pero que dejó su marca en la poesía griega. Pueden encontrar incluso imágenes de ella en mosaicos. Ah, mira. Sí, hay mosaicos e incluso algunas pinturas que la muestran con los ojos muy grandes, muy típico de los griegos, los ojos muy grandes, los labios gruesos. Está con un estilete, como una escritora, ¿verdad? Con un estilete en la comisura de su boca en alguno de los mosaicos. De su autoría se conservan 650 versos nada más, extraídos de papiros y de citas de otros poetas que la mencionaban, ¿no? Porque claro, estamos hablando del siglo VII a.C. Como decíamos, nació en Mitilene, que es una pequeña localidad de la isla de Lesbos, en el mar Egeo. Vivió casi toda su vida allí, salvo una época en la que estuvo exiliada en Sicilia, o sea, en la zona que después era la Magna Grecia, ¿no? Porque se acuerdan que los griegos se extendieron por todo el oeste del Mediterráneo y por todo el este, aparentemente por problemas de la aristocracia. Ella pertenecía a la aristocracia de las islas, tuvieron problemas entre ellos, hubo guerras y ella se exilió, pero luego volvió. Según quienes han escrito sobre Safo, el haber nacido aristócrata le permitió a ella ser escritora, porque si no podría haber hecho esa carrera así esplendorosa de muy pocos años de poeta, de haber leído y haber escrito, haberse dedicado a contemplar. Digamos que tuvo algunos privilegios que por supuesto, de la época. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. En esta época, como en muchas otras, los privilegiados podían llegar a saber leer y escribir. El pueblo no. Sí. El hecho de ser aristócrata determinaba que la riqueza y la plataforma económica que tenía le permitiera tener su tiempo libre para hacer lo que ella quisiera y le gustara. Entonces, eso no la hace menos grande, pero hay que ubicar también en la sociedad en la que ella vivió. Claro. Porque es algo absolutamente lógico, ¿no? Anacreonte, el historiador, planteó que ella era homosexual. Por esa razón se habla del lesbianismo cuando se habla justamente de la homosexualidad femenina. Porque además en Lesbos había pequeños grupos de sacerdotisas que también, digamos, como una especie de cuestión hasta ritual, practicaban un sexo entre mujeres. Otros autores hablan de que habría sido profesora de su propia escuela de poesía, pero no hay ningún documento que acredite semejante cosa. Además vivió muy poco tiempo y estuvo exiliada. Entonces es muy difícil que haya tenido una escuela. Sí tuvo un grupo de compañeras que, como ella, escribían y se dedicaban al ambiente sereno, al ambiente contemplativo y a cultivar la belleza. O sea, pintaban, esculpían, paseaban por los jardines, trataban de embellecerse, buscaban la belleza en el entorno. Digamos que de alguna forma la belleza era el centro de la vida de este colectivo de mujeres, en las cuales Safo, según Anacreonte y según otros historiadores, habría sido la líder o el centro. La recopilación de la información sobre Safo habla de que ella habría escrito 9 libros de distinta longitud, digamos, distinta, unos más grandes, otros más pequeños, libros de poesía, de los que, como decíamos, se han mantenido en muy pocos, ¿no? Unos 650 versos nada más. Tienen una métrica nueva para la época y ahí está lo nuevo. Hay una métrica que se llama verso sáfico o métrica sáfica, incluso que se usa ahora, quiero decir, ¿no? Que se ha usado en la literatura clásica greco-latina, posteriormente en la italiana, española, francesa, y que aún ahora algunos, poetas que cultivan la tradición lo utilizan, el verso sáfico y la métrica sáfica. Se compone de la estrofa de 4 versos, 3 endecasílabos, o sea, de 11 sílabas, ¿verdad? Y un pentasílabo con acento en la primera y en la cuarta sílabas. Esto que estoy hablando es en griego. En el caso de Safo es en el griego en el que ella escribió, griego antiguo. Después se aplicó al latín y posteriormente se aplicó a los idiomas romances. Pero la base es griega. Mira. La base es griega antigua. Esta forma de versificación se extendió entre poetas griegos muy conocidos como Teócrito o Cátulo, ¿no? De los que después vamos a hablar cuando hagamos un pequeño paquete de poetas clásicos. En la poesía de Safo se aprecia la búsqueda permanente
de manifestar el estado de ánimo, la pasión como una poderosa fuerza que nubla la razón, los celos, la nostalgia, la belleza. ¿Puedo leerte algo? Por supuesto, por supuesto. Llegaste. Son 2 versos nada más. Llegaste, lo hiciste y yo te deseé ardientemente y helaste mi corazón encendiendo el deseo. Poquito y contundente. De verdad que morir yo quiero, pues aquella llorando se fue de mí. Y al marchar me decía, ay, Safo, qué terrible dolor el nuestro, que sin yo desearlo me voy de ti. Pero yo contestaba entonces, no me olvides y vete alegre, sabes que mi amor es completo, el que yo sentí por ti. Y si no, recordarte quiero, por si acaso llegas a olvidarlo. Cuánto hermoso a las 2 nos pasó y qué feliz fuimos. Las coronas de rosas tantas y violetas también que tú junto a mí te ponías, las guirnaldas que tú trenzabas y que en torno a tu tierno cuello enredabas, haciendo con 1000 flores. Perfumado tu cuerpo luego con aceite de nardo todo y con leche y aceite de jazmín. Recostada en el blanco lecho, delicada muchacha en flor, al deseo dejaba salir. Y ni fiesta jamás, ni danza, ni tampoco un sagrado bosque al que tú no quisieras ir conmigo. Aclaro que esto es una traducción al castellano del griego antiguo. Pero viste qué sensibilidad y qué delicadeza en los versos, ¿no? Sigue siendo mi amigo, se llama este. Sigue siendo mi amigo, pero busca una esposa más fresca que vivir no podría contigo siendo yo la más vieja. Está buena, ¿o no? Esto podría decir una esposa resentida al esposo que se le va. Fíjate vos, sigue siendo mi amigo, pero busca una esposa más fresca que vivir no podría contigo siendo yo la más vieja. Caramba, que Safo, mira. Se ha ocultado la luna. Se ha ocultado la luna. También las Pléyades. Es la medianoche y las horas se van deslizando y yo duermo sola. Es exquisito, es exquisito. Y fíjate vos las Pléyades, ¿no? Esta constelación que nosotros llamamos las 7 cabritas, las 7 hermanas, que siempre han sido para las diferentes civilizaciones de la antigüedad un lugar muy particular en el cielo, que ha generado leyendas, que ha generado mitos. Especialmente en Grecia, ¿no? Principalmente en Grecia. Y también pues es que los babilonios, los nativos americanos. También. Es decir, estamos hablando de que es una constelación tan identificable en el cielo nocturno, principalmente en el hemisferio norte, pero en los 2 hemisferios, tan identificable que ha generado mitos de todo. Siempre miramos al cielo para buscar los mitos. Y hablando de mitos, ¿querés que hablemos de las mesas? No, de las musas. Las musas. ¿Las musarelas? No, las musas griegas. Acá me viene el chiste de Lelutier. Estamos parafraseando a Lelutier nosotros, que nos encanta. Vamos a hablar de las musas porque justamente uno de los temas de Safo y de muchos de los poetas griegos de la antigüedad e incluso de la Grecia clásica tenían como fundamentales referentes a las musas. Se consideraba que las musas eran quienes inspiraban y quienes susurraban en el oído del creador. Y cuando la musa no susurraba, qué enojado y qué triste y qué frustrado se sentía el creador. Me vas a decir a mí, cuando no he podido escribir, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar un poquito. Soplame algo, ¿no? Soplame un poquito, por favor. Las 9 musas en la mitología griega son hijas de Zeus y Mnemosine. Mnemosine. ¿Qué es la mnemotecnia? Es la técnica para agilizar la memoria. Ah, mira. Todo lo que... Justamente porque mnemosine era la memoria. Claro. En los mitos griegos. Hija de Zeus, el rey del Olimpo, el mayor de los hermanos de los Olimpíadas, es decir, de los dioses, y Mnemosine, la memoria. Y son las patrinadoras de las artes. Te voy a decir los nombres. Clio es la musa de la historia. No nos olvidemos que las artes en la antigua Grecia abarcaban todas, ¿verdad? Todos, digamos, lo que hoy son disciplinas e incluso algunas científicas. Euterpe, la de la música. Clio, bueno, ya lo dijimos, la música de la historia. Talía, la música de la comedia. Melpómene, de la tragedia. Terpsícore, y ahí viene lo las musas. Es la musa de Lelutier. Terpsícore, la de la danza, la musa de la danza. Erato, de la elegía,
Hay grupos incluso que se llaman justamente erato, grupos de poetas. Polímnia, de la lírica. Calíope, de la retórica y la poesía. Calíope es la que generalmente a mí se me escapa. Y Urania es la de la astronomía. Mira. En la antigua Roma, decíamos, el Mnemocine se llamaba Moneta. Y es justamente una de las titánides con quien Zeus tuvo todas estas 9 hijas. Personificación de la memoria y el recuerdo. Vos fíjate cómo los griegos hilaban, ¿no?, sus mitos con la psiquis humana. Porque estamos hablando de que... Bueno, es el centro de la filosofía Por también, supuesto, exactamente. Allí nace la filosofía, el amor a la sabiduría, que primero es el tratar de saberlo todo. Tratar de saberlo todo. ¿Cuándo comienza la compartimentación? ¿Cuándo comienzan a aparecer las disciplinas? Cuando nos damos cuenta, los humanos, de que es tan amplio el conocimiento y es tan amplio el universo y tanto lo que hay que saber, que un filósofo no puede saberlo jamás todo. Yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates, ¿no es cierto? Sí. Entonces, las musas, inspiradoras de las artes y de hoy muchas disciplinas del conocimiento, eran las hijas del rey del Olimpo, del mayor de los hermanos Olimpíadas, y de la memoria. Es fascinante, ¿no? Sí, sí. Bueno, en un mundo que se destacan mucho los hombres, ¿no? Especialmente en la antigüedad, que una mujer como ella haya prosperado. Es maravilloso. Y además me acuerdo de Hipatía también. Hipatía, claro. Hipatía, de la que no se ha encontrado ningún documento. Pero sí existe el conocimiento además conocimiento de las matemáticas, la astronomía, Hipatía. Y bueno, muchos de eso aparentemente se habría desaparecido con el incendio de la biblioteca de Alejandría. Muchos de eso, porque se dice que en la biblioteca de Alejandría habría textos de estas mujeres que fueron tan importantes en la antigüedad. Sí. Y que, como vos decís, el destacarse también se debió a que estaba en la clase privilegiada, ¿no? Yo les contaba siempre a mis alumnos, por ejemplo, cuando trabajaba todavía, que, por ejemplo, en el caso de Egipto, ser escriba para una mujer era un altísimo honor. Eran muy pocas las mujeres escribas. Por eso Nefertari, la esposa y mujer favorita de Ramsés el Grande, de Ramsés II, que tiene una de las tumbas más bellas en el Valle de los Reyes, Nefertari se presenta ante los dioses, según las inscripciones en las paredes, diciendo: soy Nefertari. Y antes de decir soy la reina, dice: soy escriba. O sea, sé leer y escribir. Claro. ¿Qué te parece? Sí, y además... no era poca cosa. No era poca cosa. Bueno, y un día tenemos que hacer Sócrates y ya ahí juntar a Platón, ¿no? ¡Ay, Platón! ¡Qué cosa! Es maravilloso. Bueno, prometido. Interesante. Yo empecé a leer La República, es muy grande La República. Es un libro muy... No es fácil de digerir, pero... No es, pero verdad que es fantástico. Sí, es que Platón tiene algunos textos que son realmente... Sí, que no escribió él en realidad, ¿no? No, era la escuela. Sí. Cuando nosotros hablamos de Platón o de Aristóteles o de Sócrates, estamos hablando de la escuela. Sí. De la mente guía y de todos sus alumnos, ¿no? Sus discípulos, que eran quienes después se lo seguían. Sí. Hay también en China hubo las escuelas de los filósofos que fueron también muy importantes y que trascendieron por los discípulos, justamente. Bueno. Un temita para hablar. Habrá para hablar, ¿eh? Se habrá para hablar. Y Grecia tiene mucho para hablar. Bueno, María, nos reencontramos en la próxima columna entonces. Por supuesto. Muchas gracias a ti por este tiempo. Bueno, un saludo a la audiencia y nos reencontramos en la próxima columna. Que, bueno, ya como le digo, todos los martes a través de la 1210 AM, a las 9 de la mañana nos pueden escuchar, y si no, en los podcasts a través de YouTube, Facebook, Twitter. Si querés mandar un mensaje, me estaba olvidando. Sí, por favor. Es importante también, o quieran hacer alguna aclaración, lo que se lo pueden dejar en los comentarios. Aquí hay algunas aclaraciones. Corrección. Gracias. A mí me encanta, porque además es muy importante que nos corrijan porque a veces, por supuesto, somos humanos, nos equivocamos. O que nos soliciten por supuesto algún autor, porque a veces los chicos en los liceos, por ejemplo, algunos de nuestros programas han sido muy útiles para chicos que están trabajando literatura. Entonces eso también está bueno. Pidan, soliciten, corrijan, aclaren. Por supuesto. Para eso estamos. Y también el teléfono 091 99 1210. 091 99 1210 a través de Telegram y de WhatsApp. Y si está fuera del país, más 598 el prefijo para poder comunicarte con nosotros. Bueno, ahora sí, María, nos reencontramos. Nos reencontramos. Un saludo a la audiencia.